Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el epitafio. Entonamos un requiem, tanto intentó comprender y tan grande fue su esfuerzo que a veces se daba por satisfecho si 5 minutos antes de morir se diera cuenta de que había entendido algo. Y este fue su corto camino por la vida, intentar comprender de qué iba. Y no todo fue trabajo. También hubo diversión, claro que la hubo, pero también hubo sufrimiento, como en todos los humanos. Leyó, se documentó, viajó, se arrimó a las religiones intentando comprender, a la política, sin condena, solo siendo testigo, sin identificarse, sin tomar parte. Su lema era observar sin juzgar. Su gran baza fue la abstracción. Se dio cuenta de que hay gran responsabilidad de las religiones en la conformación del ser humano, que le hicieron soñar en divinidades, premios y castigos. También vio cómo la ideología del opresor, del poderoso, se intercaló por el medio, cómo la ignorancia se cebó en las personas y sobre todo como reflejo de todo ello vio cómo el egoísmo se instaló en el hombre, cómo el altruismo brilló por su ausencia. Todo esto ha llevado a la humanidad a estar donde está en beneficio de unos pocos, los explotadores, los espabilados. Estamos hablando de un animal que ha prosperado en este planeta, que lo ha hecho a su semejanza y que tiene la virtud del raciocinio. Sabía que este camino le iba a ser difícil, a estar solo. Los amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Unos dirán que es extraño, raro, diferente, excéntrico, loco quizás. La cuestión es así de triste, pero al mismo tiempo era consciente de que muy pocos estaban llevando a cabo esta misión. Tan grande y maravillosa que es la vida y qué poco conscientes somos de ello. Nos dejamos llevar por nuestras circunstancias y solo pensamos en sobrevivir. Lo único que nos interesa es nuestra propia prosperidad, nuestros intereses, siempre persiguiendo la felicidad que nunca llega, aunque solo en algún momento quizás. No me gustaría hablar de amor, es una palabra muy manoseada y de ella se derivan muchísimas interpretaciones que la definen. Prefiero hablar de sentimientos. Lo siento haber hecho daño a alguien, pero para no hacerlo uno tiene que estar totalmente parado. Si actúas, haces daño. Errores, claro que los he hecho, y muchos. Me arrepiento de ellos. Puede que la vida haya sido tormentosa, pero ¿qué podía hacer? Siguiendo los postulados de la moral de la época, sujeto a la cultura, a la tradición, entonces estoy atrapado. No he vivido. Con una buena dosis de resiliencia te sobrepones a los golpes de la vida. ¿Entramos en detalles? No. Son todo anécdotas subjetivas. Se tiene que perseguir y entender el instinto que nos ha hecho que pasáramos del mundo animal al racional. Estos instintos aún están ahí y lo seguirán estando durante mucho tiempo, pero a pesar de todo, solo puedo decir que he vivido y he sido consciente de ello. ¿Fracaso? ¿Y por qué no sincerarme conmigo mismo mientras lo escribo y reflexiono? Ya está bien de hipocresías, de falsedades. Tengo que decir lo que siento. Deberíamos cogerlo como una introspección aclaratoria. Noto que la vida se acaba, pero continúo trabajando mientras hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Continúo indagando mientras el cerebro aguante. ¿Equivocado? ¿Cuál crees que es mi patria? ¿Crees de verdad que me preocupa si el semáforo de la esquina funciona? Al contrario que Buda, nunca esperaré que el resto de los congéneres maduren. Me voy al nirvana.